esta semana que va a terminar, y que tú has tenido mucha misericordia y paciencia con nosotros. Te damos gracias por cada persona que está aquí, cada familia aquí representada, por aquellos que vinieron en la mañana, por aquellos que están conectados por vía del internet. Te pedimos por ellos, donde quiera que estén. Te pedimos aún por nuestros hermanos que tienen que trabajar en este día. Te pedimos por ellos, Señor, que tú les abras puertas, que tú los ayudes, que tú los guíes, que tú los guardes. En el nombre de tu Hijo. Amén. Pues vamos a comenzar. Y la parte bíblica que nos toca leer hoy es el estudio, la porción número 41, que tiene el nombre de un personaje que empezamos a ver la semana pasada, ¿verdad? Que es una traducción es Pinjas, en otras escrituras dice Fines, ¿verdad? Otras Pineas. Entonces, ¿verdad? Son traducciones del mismo nombre. Pero al final es el mismo personaje, ¿no? Y está basado en el libro de Números, capítulo 25, verso 10, del 30 hasta el capítulo 30, verso 1. Está también la escritura del libro de Romanos, capítulo 11, verso del 1 al 27, y el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46 al 19, 21, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Números para comenzar, capítulo 25. Y mientras encontramos ese capítulo, ¿verdad? Vamos a repetir lo que siempre decimos, que uno de los propósitos del reunirnos, ¿verdad?, para estudiar las escrituras es precisamente conocer más al Señor, ¿verdad? Conocerlo a Él. Decíamos en el grupo de la mañana, porque es muy importante conocerlo, porque hay una verdad que es suprema, y es que Él no va a cambiar. Él no es el que necesita cambiar. Él desde el principio de la eternidad hasta la eternidad, Él seguirá siendo Él mismo, ¿verdad? Él no va a cambiar. Los que nacemos sin conocerlo somos nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos conocerlo a Él, porque de los dos, el que tiene que cambiar somos nosotros, no Él, ¿verdad? Él no necesita cambiar. Somos nosotros los que debemos cambiar, y ese cambio se va a dar en función de que yo conozca al Señor, cómo es Él, ¿verdad? Cómo es su carácter, cómo piensa, cómo procede, cómo decide hacer algo. ¿Por qué no hace una cosa y sí hace otra? ¿Y por qué? Porque muchas de las decisiones que tomamos es porque no tomamos en cuenta cómo es Dios. Y a veces decimos, le voy a hacer así, asá, al cabo el Señor sabe. Pero damos a entender como al cabo Él va a cambiar. Le voy a hacer así, no, eso no, porque al cabo él sabe, pero Él no va a cambiar. Es lo que no nos queda claro, ¿eh? No es Él el que necesita cambiar, somos nosotros. Y nosotros debemos conocerlo a Él para saber cómo es Él. Un comercial en la vida, por ejemplo, tan sencillo, cuando mi esposa y yo nos casamos, ella no sabía, a ella le encanta
mucho cocinar con el caldo del pollo y con eso hace cosas, ¿verdad? Y yo no puedo comer algo que tenga caldo de pollo, me hace daño. ¿Ella lo sabía? No, no lo sabía. Ella no lo sabía. Pero como no me conocía esa parte de mí, ella muchas cosas le echaba, ¿qué cree? Caldo de pollo, al arroz, al aquello, y a mí me causaba dolor de estómago. Eso me causa dolor de estómago, no lo tolero, me hace daño. ¿Ella lo sabía? No. Y decidí algo, como no sabía eso, pero eso no impedía que ella decidiera algo y lo hiciera. ¿Se dan cuenta? Sí, sí me explico. Y no me cae bien eso, me hace daño. No lo tolero, ¿sí? Ella, ¿qué tuvo que hacer? Ya que supo eso, dejó de hacerlo. Ya dejó de hacerlo y nada más a lo que sí se le echa, pues al pollo. Y cuando ella quiere hacer algo para ella con eso de sabor, eso, lo hace para ella. ¿Sí me explico? Y si se le olvida y lo mezcla en algo y yo lo pruebo, inmediatamente le digo, ¿le echaste eso, ah? Sí, se me olvidó. Sí. Es algo semejante con Dios. Decidimos cosas porque no lo conocemos y creemos que Él va a cambiar y no es así. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que conocerlo e ir cambiando en función de cómo es Él. ¿No se acuerda que eso le dijo Bilam a Barak? Entiende que el Señor, ¿qué? No es hombre para cambiar ni para mentir. Él no es el que va a cambiar. ¿Se acuerda? Que lo vimos la semana pasada. Muy bien. En contexto de eso, nos vamos al capítulo 25, verso 10. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, porque Fines era nieto de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Y veíamos en la mañana que si queremos tener paz con Dios, paz con el Señor, aquí nos está diciendo cómo es para tener paz con Él. Es que no estar en oposición a Él. Porque este hombre, conociendo la voluntad de Dios, actuó en esa voluntad. A eso le llama el Señor el celo. Él tuvo mi celo, ¿verdad? Él se puso en mi lugar, ¿sí? Él se puso en mi lugar y tuvo el celo que yo tengo por lo que sí es, y actuó de esa manera. Como Él sí me conoce y sabe cómo soy, y en base a eso actuó, con Él voy a tener ¿qué? Paz. Y todos aquellos que sin embargo me resistieron y me resistieron y me resistieron por 40 años, no tuvieron ¿qué? Paz para conmigo. ¿No lo vemos eso todo en la Escritura? Aquellos que estuvieron resistiendo a Dios, la voluntad de Dios, no tenían paz y murieron sin tener paz para con Dios. ¿Se acuerda? ¿Queremos tener paz con Dios? No resista a Dios, porque usted no va a ganar, va a ganar Él.
¿Se acuerda cuando el Señor se le aparece a Saulo y le dice, ¿estás dando qué? Coces contra el aguijón. Tú eres el que vas a salir lastimado, no yo. ¿Se acuerda? Así es con Dios. A veces por eso, Señor, no tengo paz. Bueno, ¿en qué estás resistiendo a Dios? ¿Sí? ¿En qué no te, en qué que estamos como tratando de mover un muro? Y luego de lado, y luego de espaldas, y luego con las piernas así. Y no. Es desgaste, es cansancio. ¿Sí? Y al final Él no va a cambiar. Y no vamos a tener paz. Este hombre cosechó paz porque tuvo el celo de Dios en él, ¿verdad? Y fíjense, aquí hubo un asunto. Fineas tomó el lugar de Dios en el pueblo, ejerciendo ese celo, y eso evitó que Dios los exterminara con su celo, dice la Escritura. Salió más barato el celo de él que de Dios, ¿se da cuenta? El celo de él nomás mató a uno y a una. Pero si hubiera dejado que hubiera seguido el celo de Dios, ¿qué? Los consume a todos. Dios es más severo. Dios es más severo. A veces creemos que nosotros podemos ser muy severos o muy buenos, la otra parte. Y no, Dios es más severo que nosotros y más bueno que nosotros. A veces tomamos las dos posturas. Somos más, no es muy severo, no, Dios fuera peor que él, si no te dejaran, si no metiera las manos a alguien. Dios fuera más severo todavía. O a veces queremos ser demasiado buenos, no, así, no, el bueno es Dios, ¿sí? El bueno es Dios, Él es más bueno que tú también. Algo de eso vamos a ver aquí, en esta porción. Dice, por lo cual yo no he consumido, fíjense, en mi celo a los hijos de Israel, porque él tuvo celo y actuó, es que yo no los consumí con mi celo, que hubiera sido peor. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por el Señor, actuó e hizo expiación por los pecados de Israel, ¿verdad? Él expió los pecados del pueblo para salvarlos en ese acto, en esa ocasión. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián, de una familia en Madián. Al decir esto, se nos está diciendo que este Simri, ¿verdad?, que era uno de los principales de Israel, un príncipe, estaba por pactar o estaba ya pactando, ¿verdad?, con una princesa de Madián, hija de un rey de Madián, ¿verdad? Qué terrible era ese acto, porque estaba uniendo a una autoridad de Israel con una autoridad de Madián, ¿se dan cuenta? Con una mujer indebida. Y eso que iba a traer, pues una unión nefasta, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, generaciones mezcladas de Israel con madianitas y con cierta autoridad, porque ella era una princesa. O sea, supo bien a quién escogió este Simri, ¿verdad? Y supo bien el diablo a quién llevarlo a escoger, ¿verdad? Por algo. O sea, era parte del plan hacer ese tipo de mal. Y el Señor habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os han afligido a vosotros con ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. El Señor, ¿verdad?, le dice a Moisés,
ataca a Madián, hostígalos, pelea con ellos, deshazlos, porque provocaron a Israel ir a pecar, con trampas, con ardides. A veces se nos olvida eso, lo que puede ser bueno para nuestros ojos, agradable, en realidad es una trampa, ¿verdad? Es un ardid, que ni siquiera nos damos cuenta. Dice, en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Porque recordemos que Fines los mata a los dos, ¿no? Y murieron otros 24,000 antes de que eso pasara, porque el celo del Señor los estaba exterminando. Capítulo 26. Censo del pueblo en Moab. Aconteció después de la mortandad que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años hacia arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Aquí le dice a Moisés y a Eleazar, porque Eleazar ya había tomado el lugar de su padre Aarón. Recordemos que Aarón ya había fallecido y Eleazar había heredado el rol de sumo sacerdote, y de hecho Eleazar es el sacerdote que entra con Josué a la tierra de Canaán. Josué entra en lugar de Moisés y Eleazar en lugar de Aarón, ¿sí? Entonces le dice, cuenta todos de los 20 años hacia arriba, a todos los que están para estar listos para la guerra. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años hacia arriba, como mandó el Señor a Moisés, y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Recordemos, aquí podemos ver, el Señor siempre que hace un censo es porque va a hacer algo con el pueblo. Son por varias razones. Una, porque va a hacer algo con ellos, y dos, porque está estableciendo su dominio, ¿sí? Y su título de propiedad. Este pueblo es, ¿qué? Mío. Por eso me los cuentas, ¿verdad? Porque se acuerda cuando David quiso hacer algo similar y que el Señor dijo: te estás enseñoreando a este pueblo, tú no debiste hacer ese censo, ¿sí? Y se acuerda que viene una plaga. ¿Por qué? Porque el censo era algo muy especial. El censo lo hace el amo, ¿sí? El dueño. Es como cuando decíamos en la mañana, cuando llega un rico hacendado, ¿verdad? Él pide que le hagan el conteo de todo, ¿sí? A ver, cuéntame lo que hay en el granero, cuéntame lo que hay en el campo, me cuentas las vacas, me cuentas los gallos y todo, porque yo sabré qué voy a hacer con eso, ¿verdad? Quiero saber qué tengo, ¿sí? Quiero saber qué tengo porque es mío, y algo yo voy a hacer con eso. Por eso la instrucción del censo tenía que venir de Dios, porque era su propiedad, porque es su pueblo. Y dice que va a ser de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque es la nueva generación, ¿verdad? Porque son los que van a cruzar a Canaán. Todos los que no eran de esos 20 años para arriba eran los que no iban a entrar. ¿Se acuerda? Que ya habían muerto en el desierto tendidos, o por X o Y o Z. Esos no iban a entrar por rebeldes. ¿Se acuerda? Por eso me cuentas a los que sí van a entrar, porque esos voy a disponer de ellos. Porque algo voy a hacer con ellos, los otros no. Fíjese qué tremendo es eso. Los otros no, me cuentan los que sí van a cruzar. Estaba Dios cirniendo, ¿sí me explico? Separando lo que tengo para la siguiente etapa. Entonces, Él había dado esa instrucción y empieza a hacerse el conteo. Empieza con Rubén, ¿verdad? La tribu del primogénito de Israel, y vienen nombrados todos los padres descendientes de Rubén, ¿verdad? Enoc, Falú,
Gersón, etcétera, ¿verdad? Todos por los nombres, ¿verdad? Cada hijo del hijo del hijo del hijo, desde Rubén hacia abajo. Y empieza a ver ese conteo. Y dice la escritura, que de Rubén se contaron 43,700 personas. Después de la tribu de Rubén se cuenta la tribu de Simeón. Y empieza a contar a Simeón, luego el hijo de Simeón, luego el hijo del Simeón, y empieza a desglosarse todas las casas, ¿verdad? Todas las casas paternas de Simeón, y el conteo da 22,200. Luego viene el conteo de la tribu de Gad, y da 40,500. Luego la tribu de Judá, y da 76,500. Luego la tribu de Isaacar irá 64,300. Luego Zabulón y da 60,500. Luego José, de la cual se derivan dos grupos. El grupo de Manasés, que son 52,700. El grupo de Efraín, que son 32,500, ¿verdad? Juntos forman la casa de José. Luego la tribu de Benjamín, 45,800. Luego la tribu de Dan, 64,400. Luego la tribu de Aser, 53,400. Luego la tribu de Neftalí, 45,400. Y en total sumaron 601,730. Y se aclara, ¿verdad?, que en este censo obviamente quedaron excluidos todos los rebeldes, ¿verdad? La tribu, los a Coré, aquellos que se le unieron, ¿se acuerda? Los 250, etcétera, ¿no? Todos ellos pues no aparecen en el conteo y quedan excluidos, obviamente, no iban a entrar. Más aparte pues toda aquella generación que había perecido en el desierto, ¿sí? También no se cuenta a los hijos de Leví en este conteo, porque a ellos se les va a contar aparte. ¿Por qué? Porque recuerden que este conteo también era para la repartición de las tierras, ¿verdad?, de Israel. Y los hijos de Leví no tienen por sí mismos tierra propia, ¿verdad? Entonces ellos, su trabajo es directamente en el santuario. Yéndonos al verso 52. ¿Verdad? Todo lo que viene aquí son los conteos que yo ya le resumí ahorita con las cifras. Yéndonos al verso 52 del capítulo 26, dice: orden para la repartición de la tierra. Recuerde usted que la tierra de Canaán es símbolo de la tierra prometida, ¿verdad? De la tierra de reposo, del reposo al cual aspiramos, dicen las cartas en el Nuevo Testamento. Y habló el Señor a Moisés diciendo: a estos, ¿verdad?, a los del conteo, se les repartirá la tierra por herencia, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, ¿verdad? Las tribus que sean más numerosas, pues necesitan más espacio, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, se les debe dar más terreno, más territorio. Y a los que sean menos, se les dará menor heredad. Necesitan menos espacio, ¿verdad? Si son menos, pues no ocupan tanto terreno. Y a cada uno se dará su heredad conforme a sus contados, ¿verdad? Conforme a todo ese conteo, precisamente por eso se llevó a cabo hijo de este, hijo de este, hijo de este, hijo de este. ¿Cuántos son? Para ser justos en la repartición de lo que iban a recibir. Pero la tierra será repartida por suerte.
ahí se refiere, ¿verdad?, a que a uno les iba a tocar al norte, a otros más al sur, a otros pegados a la costa, a otros más pegados hacia el oriente, etcétera, ¿verdad? Cómo se iba a hacer esa repartición, dónde iba a quedar cada tierra, cada tribu. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán, ¿verdad? Por eso era tan importante, porque lo hemos dicho, Dios es un Dios de orden, es un Dios patriarcal, ¿verdad? Por eso Él estableció que las autoridades sean los padres, que las autoridades sean los hombres, que las autoridades sean los hermanos, porque por medio de esa autoridad y de ese orden es como viene la bendición a las familias. Cualquier quebranto de ese orden es lo que luego ocasiona problemas. ¿Sí? Dios es así. Dios es un Dios patriarcal. ¿Sí? Porque ahí vemos puros nombres de hijos, no de hijas, ¿se da cuenta? Puros nombres de hijos. ¿Sí? De varón, hijo de este, hijo de este y de hijo de esto, porque el hombre representa a Dios, aún en las casas. Eso es una gran responsabilidad, pero es una gran verdad. Y por medio de ese orden es que se hereda la bendición. Ahí lo estamos viendo. Por medio de que ese orden se mantenga y así se viva y se haga, es como se va a heredar la bendición. Todo lo que sea contrario a eso genera desorden. Por eso en una casa no puede haber dos cabezas, debe haber solo una. Si hubiera aquí una persona y tuviera una cabeza aquí y otra cabeza acá, ¿sería un qué? Obvio, ¿no? Un fenómeno de otro planeta, no es normal. Si está un cuerpo aquí y con una cabeza acá, no, pues está mal, eso no es normal. ¿Sí me explico? El cuerpo lleva solo una cabeza y varios miembros, dice la escritura, ¿verdad? La mano pues para escribir, los pies para andar, los ojos para ver, eso es otro asunto, ¿verdad? Pero un cuerpo normal pues debe llevar una sola cabeza. Entonces Dios es así, por eso les digo, conocer a Dios es vital, porque en base a eso actuamos. ¿Sí me explico? Si no conozco a Dios, pues voy a hacer otra cosa y los resultados pues van a ser otros, ¿no? Sí, sin embargo, conozco a Dios, ya sé cómo piensa, cómo actúa, pues a eso me tengo yo que alinear. ¿Sí me explico? Son verdades muy, muy sencillas, pero por nuestro corazón muy difíciles de llevar a cabo. Las verdades de Dios no son tan complicadas. Los complicados somos nosotros. Son cosas diferentes. Entonces dice, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño, ¿verdad? Lo que les decía, las tribus más grandes, pues territorios más grandes. Las tribus pequeñas, pues territorios más pequeños, porque según el espacio que se ocupara. Verso 57. Los contados de los levitas por sus familias son estos. Y empieza el conteo de los levitas. La tribu de Gersón, los descendientes de Coat, los descendientes de Merari, etcétera. No todas las familias descendientes de levitas, excepto aquellos rebeldes, ¿verdad?, que murieron. Mas sin embargo, de esas tribus, claro que quedaron algunos descendientes. Estas son las familias de los levitas, la familia de los libritas, la familia de los ebonitas, la familia de los mailitas. Y sigue el conteo, ¿sí? Y nos dice al final que del conteo de la tribu de Leví fueron 23,000, ¿verdad? Y ellos no iban a tener por sí mismos tierra propia, ¿verdad? Porque ellos iban a estar a cargo del santuario. Mas, sin embargo, sí se les iba a dar tierras, casas y ejidos, dice la escritura, repartidos en Israel, porque el chiste era que atendieran a todo el pueblo, ¿no? Es como tener doctores en muchas partes, pues, ¿verdad? Pues al norte, al sur, porque hay mucha población que atender.
y eran los que también tenían que estar al tanto de la vida espiritual del pueblo. Verso 63. Dice como título que Caleb y Josué sobreviven. ¿Y a qué se refiere esto? Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Fíjense qué tremendo, porque aquí vamos a conocer más a Dios. Cuando el Señor les permitió que comieran del cordero, pactaron con él con el cordero y empezaron su viaje a la tierra prometida, eran propiedad del Señor, y el Señor los había censado aquella vez a la salida de Egipto. Estaban apuntados en su lista. ¿Quién había hecho ese censo? En aquella ocasión, Moisés y Aarón. ¿Sí? Los habían contado, eran pueblo, los había apuntado el Señor en su lista. Pero al terminar el viaje y entrar a Canaán, ¿qué pasó? Ninguno de ellos permaneció en la lista. Ninguno de ellos ya estaba en la lista. Y sí habían estado, sí habían sido apuntados, sí habían sido contados como pueblo, sí habían comido del cordero, por eso pudieron empezar el viaje, porque nadie que no hubiera comido del cordero iba a salir de Israel, de Egipto ese día. ¿Se acuerda? Ellos habían comido el cordero, se les había contado y estaban enlistados. Y sin embargo, en el día del cruce no estaba ninguno de ellos. Sus nombres habían sido quitados de las listas. Y en su lugar se había puesto nombres nuevos. Por eso es otro censo. Otros sí iban a cruzar, ellos ya no. Ellos fueron apuntados y, por decir así, desapuntados. Y otros apuntados en su lugar. Ese es Dios. Dios puede apuntar y puede borrar y poner a otro. Ese es Dios. Por eso les decía que nadie es más severo que Dios y nadie es más bueno que Dios. Porque Él puede apuntar a uno y también desapuntar a otro. Fíjense bien, ese es Dios. ¿Sí? Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino que Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Fueron los únicos dos que sí quedaron de la primera lista y en la segunda lista. Eso sí. ¿Por qué dijo el Señor? ¿Se acuerda qué dijo de ellos? Porque tienen un ¿qué? Espíritu diferente. Exacto. ¿Se acuerda? Ellos sí, porque son diferentes a los otros que me resistieron todo el camino, que estaban en la lista, pero era resistirme y resistirme y resistirme, una tras otra, luchar contra mí. No es así. Yo sé más, yo sé cómo. ¿Se acuerda? Así no, ya es de no. Eso no es para ti, yo lo quiero. ¿Se acuerda? Yo quiero carne de lucha y lucha constante contra Dios. El resultado, borrados de la lista.
y puestos otros. Salvo aquellos dos que tuvieron un espíritu diferente, de no resistir a Dios. Esto mismo es lo que el Mesías le decía a unos maestros, ¿se acuerda? No sé si se acuerda, cuando les dice, miren, ustedes alardean mucho de que creen que van a estar sentados con Abraham y con Moisés a su lado y los profetas. ¿Y qué creen? No van a estar. ¿Se acuerda que les dice el Mesías? En su lugar van a estar otros, publicanos y pecadores, y mujeres de la mala vida, que van a estar en esos lugares antes que vosotros. Ustedes que creen que están apuntados, no van a estar. Y otros que no, que parece que no están apuntados, el Señor los va a apuntar. Y esos sí van a estar. Eso les dijo una vez el Mesías a varios. ¿Sí? Y se quedaron, no, pues no puede ser. Pues sí puede ser, porque ya ha pasado. ¿Sí me explico? Aquí había pasado eso. Dice, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Después de esto, sabiendo todo este orden y viendo esto, vinieron las hijas de Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquir, fíjense, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Se refería a hijos varones, ¿no? Se refiere a que este hombre no murió en la rebelión de Coré, sino fue de los que se murieron durante los 40 años por rebeldes, ¿no? En su rebeldía, en esa rebeldía de estar resistiendo a Dios, en ese tiempo, en ese periodo falleció en el desierto. Y no tuvo hijos varones. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre, ¿verdad? Como no tenían ellos hermanos, pues eran puras mujeres, entonces pues iban a quedar desprotegidas y desamparadas, porque no había hijos varones. Y Moisés llevó su causa delante del Señor, y el Señor respondió al Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, ¿verdad? Sin hijos varones, traspasarás la herencia a la hija. Si no tuviere hija, entonces su herencia a los hermanos. Si no tuviese hermanos, o sea, hermanos del muerto, pues, ¿verdad? Daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis herencia al pariente más cercano de su linaje, y de este será para los hijos de Israel, esto será por estatuto y decreto, como el Señor mandó a Moisés. ¿Se acuerda que esto mismo es lo que lleva a cabo una mujer sabia, Noemí, verdad? Cuando se queda sola con sus nueras. ¿Se acuerda? Va y busca, ¿verdad? Un pariente varón cercano, ¿verdad? Que pudiera tomar ese lugar, esa autoridad sobre ellas, y de esa manera ampararlas. ¿Se acuerda? ¿Sí? Porque sabe que así es, ¿verdad? Sabe que es lo que está estipulado, y por eso ella procedió de esa manera, ¿verdad? Que en ese caso fue Boaz, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Josué es designado como sucesor de Moisés.
habló el Señor y dijo a Moisés: sube este monte de Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano, ¿qué? Aarón. Ahí el Señor le está diciendo a Moisés: puedes subir a la tierra, la vas a ver, ¿verdad? Como un acto de que veas esa tierra antes de morir, porque ya Dios le había dicho que no iba a entrar y luego morirás, ¿verdad? Vas a ser reunido con tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes, ¿verdad? Tú también, Moisés, a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Y estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Porque se acuerda que Moisés también riñó con Dios. No tenía que haber reñido con Dios. Y fue y peleó con Dios, riñó con él, le pegó a la peña. Y volvemos a ver lo mismo. Reñir con Dios, nada más va a haber un perdedor: el que riñe con Dios. Dios no va a perder. Aún Moisés, siendo quien era, riñó con Dios y perdió, ¿verdad? Y es lo mismo. A veces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Porque estás riñendo con Dios. Pero no nos damos cuenta. Estamos riñendo con Dios y eso va a hacer que perdamos cosas, que no obtengamos lo que sí pudimos haber obtenido por haber estado riñendo con Dios. Sí, hasta Moisés es un ejemplo de eso, porque participaste en esa riña contra mí. Por eso no vas a entrar, porque tienen que entender, pueblo, que no pueden reñir conmigo, porque van a perder, porque hay un precio que se paga por resistirme. ¿Sí? Y Moisés aprendió esa lección. Entonces respondió Moisés al Señor diciendo: ponga el Señor de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, como un pastor, ¿no? Que saca las ovejas y las vuelve a meter, ¿verdad? Era una analogía que estaba haciendo, ¿verdad? Para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Ahora, cuando entrarán a Canaán, es lo que decíamos, ¿verdad? Eso se ve en el libro de Josué y en la crónica de los reyes de Israel, que Josué, en el libro de los jueces, que Josué toma la autoridad junto con Eleazar, ¿verdad? Para guiar al pueblo dentro de Canaán, ¿verdad? En lugar de Moisés y Aarón. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Señor había mandado por mano de Moisés. Y ahí vemos, ¿verdad?, que Josué pues recibe el encargo, ¿verdad?, la estafeta de parte de Moisés. Capítulo 28.
habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Será holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás al caer la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina, fíjese, una 10ª parte, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y ahí vemos que el Señor diario se le tenía que presentar sacrificio, porque diario se debe buscar la comunión con Él. A veces no entendemos eso. Dios es supremo, ¿sí? Él es supremo. A veces cada día de nuestra vida no estamos conscientes del lugar que Él debe tener diario en nuestra vida. Él debe ser lo primero al levantarse, y también cuando cae la noche y ya nos vamos a dormir, Él es el primero también. Y a veces eso no lo tenemos presente. Nos levantamos pensando en que voy a llegar tarde allá, en que tengo que hacer esto, en que ya me esperan allá, qué voy a hacer cuando salga a las 3, voy a alcanzar a ir allá. Y Dios relegado a un lugar secundario. Me acuerdo de Él ya en los últimos 15 minutos antes de dormir, o me voy a acordar de Él mientras voy manejando al trabajo, ahí voy a orar, o bueno, ya en el Shabbat me pongo a cuentas con Él. Cuando es que diario el lugar supremo, sacrificio en la mañana, derramamiento de sangre para tener comunión Él por la mañana, y todas las ofrendas, y también al atardecer, otra vez, porque Él debe ser la prioridad todos los días. En la mañana, porque no sé qué me espera el día, y me tengo que poner a cuenta, y empezando porque dependo de Él, así de sencillo. Si Él quiere quitarme la vida, me la puede quitar en ese instante. Si no me la quiere quitar, le ha placido no quitármela. Y en la noche, por todo lo que yo le haya fallado en el día, ponerme a cuentas con Él. Señor, te fallé en la mañana, hice lo que no debía hacer, me fui a izquierda en lugar de derecha, no hice lo que tú dices, hice lo que yo quería. Otra vez en la noche, derramamiento de sangre otra vez, para volver a tener comunión con Él. Así de tremendo era eso, y pocas veces estamos conscientes de eso. Dios no es el primer lugar muchas veces en nuestra vida, aunque decimos que sí, ¿verdad? Muchas veces no. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí. Verso 7, y su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario. Y ofrecerás el 2.º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás. Igual que todo lo de la mañana, se tenía que hacer otra vez en la tarde. Ofrenda encendida en olor grato al Señor. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda,
con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Además del holocausto continuo y su libación. Aunque se hacía todos los días sacrificio, el día de reposo también. 2 corderos también, aparte del otro. ¿Se da cuenta? Aún en el día de reposo también se hacía sacrificio. ¿Quiénes estaban trabajando en esos sacrificios el día de reposo? Los levitas. Ellos no descansaban, no tenían día de reposo, porque trabajaban por el bien de los demás. Para que los demás sí disfrutaran un día de reposo, ellos tenían que ejecutar aún en día de reposo reconciliación de Dios con ellos. Aparte del diario, otros 2 más se tenían que matar ese día. Fíjense qué tremendo. En el día de reposo, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Para Él no hay reposo, ¿se da cuenta? Él sigue trabajando en nuestras vidas. Él sigue trabajando a nuestro favor en el día de reposo. Y a veces nosotros ni cuenta nos damos o no lo valoramos. El día de reposo también es importante por eso, porque en ese día Dios está trabajando por nosotros. Por eso el Mesías dijo, aún en este día, ¿se acuerda? Yo trabajo, ¿por qué? Porque mi Padre trabaja. En este día yo ando atendiendo enfermos, ¿se acuerda? Sanando al de una mano, a la encorvada, ¿se acuerda? Porque mi Padre en este día todavía está trabajando por ustedes. Qué tremendo es eso. Y aquí lo vemos reflejado siglos antes de que el Mesías lo hiciera realidad. También había sacrificio en la luna nueva. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis el holocausto al Señor. 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, con todas las libaciones que se tenían que hacer. Eso se hacía también en la luna nueva. ¿Sí? Y 1 macho cabrío se ofrecerá en ese día de luna nueva. Verso 15. Y 1 macho cabrío en expiación, porque en la luna nueva se tenía que poner también expiación por el pecado. Para que no se nos olvide que es de constante arrepentimiento al Señor. En el nuevo mes, pedirle perdón a Dios sabiendo todo lo que se hizo mal. Para un nuevo mes ser diferente. ¿Sí? Además del holocausto continuo. O sea, todavía seguía parte del diario, ese no cambiaba. ¿Sí? Y les voy a... aquí una pregunta hacia nosotros mismos. ¿Realmente cada mes estaremos cambiando? Porque eso es lo que indica aquí, que tenía que haber un cambio. Por eso cada luna nueva era sacrificios y sacrificios por el pecado, expiación. Y eso es lo que tenemos también que estar revisando. Señor, este mes no quiero ser el mismo del mes pasado. En lo que he fallado, este mes ya no. En lo que no te he puesto a ti en preeminencia y primer lugar, el mes pasado, este ya no. Este ya no. El mes pasado, es que aquí hay muchas cosas que entender y que aplicar a nuestra vida. El mes pasado no me congregué casi. Este mes lo debo hacer diferente. El mes pasado casi nadie, oré por nadie, no intercedí por nadie. Este mes tiene que ser diferente. Voy a sacrificar intercesión y oración por otros. El mes pasado para mí fue primer lugar mi trabajo. Y meter horas extras y esto y el otro. Este mes, Señor, que tú seas el primer lugar. Aunque yo tenga que menguar en otra cosa.
Que este mes yo aprenda la lección y ponga las cosas en orden. El mes pasado, Señor, no fui la esposa adecuada, fui rebelde, no obedecí, resistí a mi esposo. Este mes ya no, este mes ya no. Que este mes yo sea diferente, ¿sí? Porque es en ese mes se derramaba sangre por ese pecado, por otra vez, ¿sí? Este mes ya no, Señor, ayúdame. Señor, el mes pasado no fui el padre que tenía que ser, que daba ejemplo, que guió a la familia, preocupado porque en mis casas se hagan las cosas del Señor, ¿verdad? El mes pasado, Señor, no le dediqué instrucción a mis hijos, yo que soy el padre. Los dejé que anduvieran mucho ahí perdiendo el tiempo. Yo estaba muy ocupado en el tiempo extra, andaba muy ocupado en otras cosas. Este mes ya no. Este mes en mi lista, primer lugar, atender las cosas del Señor, ponerme a cuenta. Segundo lugar, que mis hijos estén alineados con el Señor. A ver, que estén estudiando las Escrituras. No lo hice el mes pasado, este mes lo tengo que hacer. ¿Sí? Cambiar. Eso era el propósito de todo eso. ¿Sí? Ser conscientes y no repetir lo mismo. Todo eso tenemos nosotros que revisarnos en cada parte que nos toca, en cada papel que tenemos, ¿verdad? Los hijos, el mes pasado desobedecí a mis papás, me decían, busca las cosas del Señor, deja de andar jugando, deja el celular, deja de andar viendo tanto Netflix. Me decían que me pusiera a buscar lo del Señor y no lo hice. Fui un hijo rebelde, una hija rebelde. Le dediqué más tiempo a jugar y otras cosas. No quería ir a la iglesia. Ay, no, papá, no me lleves. Sí, ¿verdad? Este mes ya no. Un hijo diferente, una hija diferente. Corrigiendo. Mis amigos del mes pasado que sé que no debo tener, este mes ya estuvo. Ya estuvo, porque no es lo que dice el Señor, no es lo que Él permite y me pueden desviar. Ya no. Este mes voy a cambiar en eso también. Tantas cosas que debemos de analizar. Luego, ofrendas en las fiestas solemnes. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la fiesta de la Pascua del Señor. Acuérdense que es el 14 del mes Abib, ¿no? Primer día del mes. Es el día de la Pascua. Y a los 15 días de este mes, al día siguiente, empieza la fiesta solemne de 7 días de los ¿qué? Panes sin levadura, ¿verdad? Ya lo sabemos. El primer día será santa convocación y ninguna obra de siervos haréis. Y vuelve a haber sacrificios en la fiesta. Otra vez libaciones, otra vez ofrendas, holocausto para el Señor, 2 becerros de la vacada y un carnero, 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Otra vez se volvió a hacer sacrificio en la fiesta. Verso 22, y un macho cabrío por expiación. ¿Para qué dice? Para reconciliación. Porque aún en la fiesta tengo que hacerla real en mi vida, ¿verdad? Estando a cuentas con el Señor. Es más allá de un acto, ¿sí me explico? Decíamos en el grupo, esto lo vamos a ver en todas las fiestas, Verso 26, además el día de las primicias, la fiesta que sigue, cuando presentéis ofrenda nueva al Señor en vuestras semanas, ¿verdad? La de las semanas y de las primicias, que se presenta la gavilla, etcétera. Verso 27, ofreceréis holocausto en olor grato al Señor, 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite. Me voy al verso 30, y un macho cabrío, otra vez,
para hacer expiación por el pecado. Otra vez, no se podía estar en rebeldía en las fiestas, ¿se da cuenta? No se podía, se tenía que estar limpio delante de Dios en las fiestas. Y esto es algo que hay que entender también. En la mañana decíamos que allá afuera se vive generalmente todo el año en rebeldía y en pleitos y en esto, y el 24 era el día de amor y paz, ¿se acuerda? Todo el año del chongo, todo el año problemas, todo el año sufrimiento, pero el 24 amor y paz. En algunos se agravaba más, pero sí me explico. Y ese día era el de amor y paz, pero el 25 otra vez empezaba todo. ¿Se acuerda? Y el primero también todo el mundo deseándose nuevo año y que sabe qué, pero todo el año desobedeciendo a Dios y haciendo su voluntad y peleando y todo, dañándose unos a otros, pero el primero amor y paz también. ¿Se acuerda? Y ese mismo error no debemos cometerlo nosotros, porque también caeríamos en lo mismo, en estar celebrando las fiestas y que nuestra vida no cambie. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Porque sería exactamente lo mismo, nomás le cambiamos de celebración. Es lo que dice ahí, que cada fiesta tenía que hacerse de todos esos sacrificios de expiación por el pecado y limpiarse delante de Dios. Porque si no, entonces es un acto más. ¿Sí me explico? Es un convivio, una celebración, pero no hay cambio en las vidas. Y no puede ser así también. No puedo yo vivir todo el año en rebeldía contra Dios y en constante resistiendo su voluntad, resistiendo a lo que se tiene que hacer, porque voy a estar mal. ¿Sí me explico? Porque va a ser nada más, algo más que se está haciendo. Nada más. Y va a perder su verdadero valor. ¿Sí me explico? Su verdadero propósito. Y a veces así somos queremos intercambiar. No obedezco en aquello, no obedezco en esto, pero voy a guardar esto. ¿Sí me explico? Como que intercambiamos una cosa por otra, creyendo que eso está bien. Y no está bien. ¿Sí? Eso no está bien. Hay que tener cuidado también con eso. ¿Verdad? Eso era en la fiesta de las primicias. Verso 29. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar de trompetas. ¿Qué fiesta es esa? Pues la de las trompetas. Y ofreceréis holocausto otra vez, en olor grato al Señor, un becerro de la vacada, 7 corderos. Verso 5, otra vez, y un macho cabrío por expiación para tener reconciliación con Dios. Otra vez tiene que ser en un estado de a cuentas con Dios, en un estado de arrepentimiento y de haber sido cubiertos por el Mesías en un acto de reconciliación con Él, para poder estar verdaderamente como Dios dice. Verso 7. En el 10 de este mes 7º tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas. ¿Qué día es ese? Yom Kippur. Ninguna obra haréis servil, y otra vez sacrificios, 7 corderos, etcétera, etcétera. Lo mismo. Verso 11. Y un macho cabrío por expiación, otra vez por el pecado, porque no se puede estar en pecado, ¿verdad? Haciendo eso. Tiene que haber un cambio. También a los 15 días del mes 7º tendréis santa convocación. Ninguna obra de haréis.
y será fiesta solemne por 7 días. ¿Qué fiesta es esa? Sukkot, ¿verdad? Y ofreceréis holocaustos en ofrenda encendida al Señor. Y otra vez, pero aquí, ¿qué cree? Cada día de la fiesta se hacía entrega de sacrificios. En el primer día 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos. En el segundo día 12, en el tercer día 11, etcétera. Verso 19, y un macho cabrío por expiación otra vez, y además del holocausto continuo y su ofrenda de libación. Y todos los días se iba presentando un número grande de sacrificios. Iban bajando los becerros. En el cuarto día ya nada más eran 10, en el quinto día eran 9, en el sexto día eran 8, en el séptimo eran 7 becerros, hasta llegar al octavo día, donde solo eran un carnero, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año, todas las ofrendas de libación y también el macho cabrío para expiación. Verso 39, y estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a Israel conforme a todo esto lo que el Señor le había mandado. ¿Verdad? Ahora vámonos al libro de Primera de Reyes, porque aquí vamos a ver otro aspecto de esta enseñanza que también tiene que ver con el actuar, ¿verdad? El actuar en las cosas de Dios. Primer libro de Reyes, verso 18, capítulo 18, perdón, verso 46. Capítulo 18, verso 46. Primer libro de Reyes. En este capítulo se nos habla de una persona que semejante a Fines también tuvo celo por las cosas del Señor, por su voluntad. ¿Era quién? El profeta Elías. ¿Sí? Solo que aquí pasó algo diferente. Verso 16, capítulo 18, verso 46. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corría delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El contexto de aquí es que Elías acababa de tener una victoria y de matar, ¿se acuerda? A los profetas de Baal, ¿verdad? En un celo que él tuvo también. El problema fue que Acab dio a Jezabel esta noticia de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se refiere a Elías, y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y vemos algo tremendo aquí, porque el mismo Elías, que había peleado contra los sacerdotes de Baal, que había descendido fuego del cielo, ¿verdad? Y que los había pasado a espada, ahora ante la amenaza de Jezabel, se asustó y huyó. Qué tremendo es eso. Y aquí nos habla de cosas también espirituales, porque esa Jezabel era poderosa también, tanto es así que Elías le dio miedo. Pero qué tremendo es eso, si acababa de ver fuego del cielo.
acababa de pasar a espada quién sabe cuántos sacerdotes de Baal. Había visto que Dios lo había ¿qué? Respaldado, pero sin embargo lo venció la amenaza de Jezabel y salió huyendo. Qué tremendo es eso. Por eso es bien peligroso cuando los hombres no tenemos la autoridad, que tenemos que estar poniendo la autoridad en orden, desde un reino grande hasta nuestras casas humildes. En todo tenemos que estar siempre confiando en que el Señor nos va a respaldar si hacemos las cosas en orden. En orden. Así nuestra casa sea la más pequeña, ese es nuestro reino. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios nos encargó. A unos les encargará todo un reino, a nosotros una familia. ¿Sí me explico? Y ahí es donde no debemos perder el orden. No debemos perder el orden que Dios quiere, porque cuando eso no está, suceden muchas cosas. Elías se dejó vencer por el temor a Jezabel y huye, dice ahí, por temor de su vida. Y él fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse. Fíjense qué tremendo. Jezabel lo había vencido. Ya hasta tenía ganas de morirse, había huido, deseaba mejor morir. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió, fíjense, ni se quería levantar, comió y otra vez se volvió a acostar a dormir, no tenía ánimos. Y volvió el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, todavía no ha acabado, Elías, tu asunto. No, todavía no es el final, no tienes por qué andar deseando la muerte. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches, lo que siempre es sinónimo de una jornada de buscar a Dios, ¿verdad? Y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte del Señor, para irse a encontrar con él. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué tremendo es eso. ¿Qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos. Pero a diferencia de Fines, él se dejó vencer por Jezabel. A diferencia de Fines. El otro fue y le dio cuello, más bien. ¿Sí me explico? Y Elías no. Él se dejó vencer por eso, por lo que esa mujer le dijo. Se dejó vencer por eso. Y sentí celo, pero fue y se metió a una cueva. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en ese viento. Tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego,
pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz otra vez, fíjense, otra vez diciéndole Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Dios queriendo fortalecerlo con todo esto, queriéndolo hacer recapacitar que él había estado con él, y Elías no entendía ese mensaje. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, seguía respondiendo lo mismo Elías, seguía respondiendo lo mismo, no entendía que Dios lo quería sacar de ahí porque tenía una labor que hacer. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safar, de Abel Mejolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjense, ¿sabes qué? Otro va a tener que tomar tu lugar, porque te dejaste dominar. Te venció Jezabel, te venció. Con lo que te habló, te venció. Tú ya no. Ve y unge a otros. Te quise sacar de esa cueva porque tenías un trabajo que hacer. Por eso te había llamado y por eso te había ungido a ti. Te había puesto por profeta. Pero te pudo más Jezabel. Tú ya no. Ve y busca a otros y a esos úngelos en tu lugar, para que ellos hagan lo que tú no puedes hacer. Y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Al que escapare de la espada de Hazael, el rey de Asiria, de Siria, Jehú lo matará. El Señor estableciendo orden. Ok, voy a usar entonces a los sirios, al rey de Siria. Él va a poner orden. Y si a alguien se le escapa, lo va a matar el que voy a poner rey de Israel, para que mate en su lugar. Hagan limpias en mi nombre. En mi nombre van a empezar a limpiar esa área, porque tú ya no estás apto. Otros lo van a hacer, porque te venció Jezabel. Y el que escapara de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, el profeta también, el que voy a poner en tu lugar. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Al final, mira, el Señor, a mí Jezabel no me hace nada. Cuello le voy a dar. Pero pudo haber sido a través de ti. Y te dejaste vencer. Voy a usar a otros. Y voy a poner el orden que yo he querido. ¿Sí? Y me voy a guardar 7,000 para que veas que no eres el único. Y que nomás, creíste que nomás ibas a quedar tú. No sabes todo lo que yo puedo hacer. Tremendo eso que pasó ahí. Tan es así, mire, que usted puede leer y lea el libro de los Reyes. Siga leyendo todo este libro. Eliseo sucede a Elías. Luego ese rey Hazael se hace rey de Siria y empieza a poner orden en esas tierras. Luego Jehú lo ungen como rey, segundo libro de Reyes,
Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Jehú es ungido rey de Israel, ese que había profetizado. Verso 14. Jehú mata a Jeroam. Jehú mata a un rey corrupto de Israel y empieza a gobernar en su lugar. Jehú mata a Ocosías, al rey de Israel, perdón, a Ocosías. Lo mata y va a empezar a gobernar. Luego Jehú, el mismo, mata a Jezabel, ¿sí? Que ordena cuando ella lo quiere dominar, igual. Y va llegando Jezabel, él va llegando al pueblo y Jezabel lo recibe, no sé si se acuerda, en un balcón, y dice que se pinta los ojos y se pone un peinado y empieza a hablar ahí. Y Jehú, ¿qué dice? Échenla para abajo. A él no lo pudo dominar. A él no le tuvo miedo a Jezabel. Cuando ella empezó a decirle, ay, eres como Simri, un rey que había matado a otro. Así te va a ir. Y que, órales, échenla. ¿Quién está conmigo? Nosotros, aviéntenla. Todo lo que el Señor dijo. Por la ventana. Y después, capítulo 10, Jehú extermina la casa de Acab, mató a todos los descendientes de Acab, del rey que había combatido con Elías, y que Elías le había tenido miedo. Jehú lo mató y a toda su descendencia. Jehú extermina el culto a Baal, verso 18, mató a ellos y empezó a limpiar Israel. ¿Sí? Pero Elías pudo haber estado ahí, pero no quiso ejercer la autoridad que Dios le había dado. Tuvo más miedo de lo que hablaba esa mujer. Le tuvo miedo. Fíjense qué tremendo es eso. Por eso estoy siendo este mes recalcando mucho eso. Padres de familia, tomen autoridad en sus casas. Eso va a proteger a sus hijos. Eso va a proteger a sus esposas. ¿Sí? Ustedes, al ser la autoridad en sus casas, representan a Dios. Ustedes, al ejercer lo que dice Dios, están representando a Dios, y Dios los va a ¿qué? Respaldar. ¿Sí? Hay que aprender muchas cosas de las Escrituras para nuestro bien. Pues bueno, ya para cerrar, en el libro de Romanos, lo dejamos de tarea. Ahí usted puede leer que nos habla de cómo el Señor ha quitado a unas ramas y ha injertado a otras. Porque como lo hizo al entrar en el Jordán, a Canaán, desgajó a unos, borró a unos de la lista e insertó a otros en la lista, en el censo. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Así como lo hizo ahí, él quita a unos y pone a otros. Pero los que ha puesto, dice, no se ensoberbezcan ni se confíen, porque así como quitó a unos, los puede a ustedes también quitar y poner a otros también. Entonces, todo eso hay que meditar.